Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a usar un compresor, los conceptos básicos, para qué sirve cada control y más o menos qué es lo que hace, cómo funciona, ya que es un tema muy básico en todo lo que es mezcla y masterización de música. Tardé mucho en traer este video porque es complicado de entender por ahí algunos controles. Una vez que ya entendemos, digamos, los conceptos, a la hora de usar un compresor no es nada del otro mundo. Pero sí es por ahí algo complicado de entender cómo funciona por ahí cada uno de los controles que tiene. Y tardé bastante tiempo en aprender bien a cómo usar un compresor y en sentirme lo suficientemente seguro como para explicarlo en un video. Lo tenía que traer al canal, es algo que vamos a tener que aprender si queremos mezclar o masterizar música. Además de que en internet por ahí están las cosas explicadas muy vagamente o medio confuso, entonces se complica más el trabajo de aprender a usar un compresor. Y es por eso que quiero hacer este video básico y lo más didáctico posible. Traje algunos ejemplos por ahí sacados de tema, pero que creo que nos van a ayudar a que nuestro cerebro procese bien la información, digamos, y hacernos una idea de después cómo llevar eso a la práctica. Como pueden ver, ahora estamos en FL Studio. No hace falta que usen este software. Básicamente los controles son los mismos en todos lados, así que con el programa que estemos usando vamos a poder comprimir igual. Para resumir, un compresor lo que hace es comprimir, digamos, la onda de sonido. En un ejemplo muy extremo podemos pasar de una onda de sonido así, con sus altibajos, sus picos, sus variaciones de volumen, a una cosa así, que esto, bueno, ya les digo, es un ejemplo muy extremo, pero para que sea visual, digamos, esto está ultra comprimido. Esto es un máster de una canción. Hay una lucha, digamos, a través de los años de comprimir cada vez más los masters para que tenga mucho más volumen, suene más fuerte, más potente, pero a cambio, como pueden ver, se mata la dinámica de una canción. Perdemos, digamos, la sensación de que un instrumento esté tocando suave y después ya haya una subida de volumen. Todas esas cosas, la compresión fuerte la mata. Entonces, bueno, es muy importante saber qué tanto comprimir, cuándo es conveniente y cuándo no. Pero básicamente la compresión es eso, es igualar el volumen de toda una onda de audio. Generalmente vamos a terminar comprimiendo siempre, por más de que sea muy sutil. En un máster se busca comprimir a tope últimamente, en los últimos años, digamos, para darle, como les dije, el mayor volumen posible a la canción. En la mezcla vamos a ir comprimiendo cada instrumento por separado y a su manera. Por ejemplo, un bajo, para que esté dando más o menos todas las notas al mismo volumen, es conveniente comprimirlo bastante. Una guitarra con distorsión por ahí no se comprime mucho porque ya la distorsión es una forma de compresión. Entonces no va a hacer falta tanto compresor, una compresión tan agresiva. Las voces por ahí se suelen comprimir bastante también para que se entienda a lo largo de toda la canción todas las palabras, que no haya palabras más fuertes o más bajas, o lo mismo si el cantante por ahí en determinada parte está gritando y después está susurrando para que todo se escuche más o menos al mismo volumen. En una batería se suele comprimir bastante para que todos los golpes suenen más o menos al unísono. Esto depende mucho también del género, es decir, si estamos hablando de jazz o de música clásica, la compresión es casi un pecado, es un insulto, porque en ese estilo de música se busca muchísimo las dinámicas de sonido y los músicos ensayan y trabajan mucho a propósito subir y bajar el volumen con sus propios instrumentos. Entonces una compresión fuerte en esos estilos de música la estaría matando. Ahora, si hablamos de música electrónica o metal, donde queremos que todo suene fuerte y al máximo volumen que se pueda, ahí sí, todo lo que es compresión va a ser ultra exagerado y depende también, bueno, del instrumento, ¿no? Como les decía. Depende también cuánto vamos a comprimir en el caso que estemos hablando de una batería, del baterista. Hay bateristas que por ahí son muy profesionales, que llevan muchos años practicando, que son una máquina y que dan todos los golpes con la misma intensidad, y por ende no va a necesitar prácticamente compresión. Y hay otros que por ahí si están arrancando, y eso es lógico de que por ahí nos cueste dar todos los golpes igual, y es algo también natural que nos hace humanos y que hace por ahí que el sonido sea más orgánico. Pero bueno, ahí sí por ahí vamos a tener que ayudar al baterista con un poco de compresión para que no haya golpes disparados o que no haya golpes que pasen desapercibidos, ¿no? Que sea todo un poco más uniforme. De esta forma, comprimiendo bien todos los instrumentos, vamos a lograr una mezcla con los instrumentos mejor mezclados entre sí para después llevar a un máster y que en el máster se pueda comprimir de una forma que suene bien. Eso se logra con una buena compresión desde el principio. Y con buena compresión no me refiero a agresiva, sino
coherente con el género, coherente con el músico, coherente con el instrumento y coherente con lo que queremos lograr también. Acá tenemos varias opciones de compresor. Tenemos, por ejemplo, este que suelo usar mucho, el Fruity Compressor, pero no es muy gráfico, son los controles así nomás. También podemos usar el Maximus, es otro compresor, pero multibanda. Esto es muy bueno para lo que es masterización, ya que podemos comprimir cada banda por separado, de distinta manera, y eso en un máster también es esencial, el decir, bueno, a los graves los comprimimos mucho más que a los agudos, por ejemplo, pero ya les digo que como esto es una compresión básica, lo que les quiero enseñar, y quiero que sea lo más gráfico posible, vamos a usar el Fruity Limiter. Otra analogía que quiero hacer, que a mí me sirvió mucho para entender, es pensar en el compresor como la situación de un adolescente al que los padres le piden que baje el volumen a la música. Los controles es más o menos lo mismo. Si te pones a pensar, el threshold sería el nivel de volumen de nuestra música al que sabemos que está fuerte y que va a venir tu papá o tu mamá a decirte que le bajes. El control de radio es qué tanto voy a bajar el volumen cuando me digan que le baje. Es decir, le voy a bajar un poquito o le voy a bajar mucho. Eso lo vamos regulando con lo que sería el radio. El ataque es qué tan rápido voy a bajar el volumen cuando ellos me lo digan, y el release es qué tan rápido voy a volver a subir el volumen una vez que se hayan ido por la puerta. Es decir, volver al volumen que tenía originalmente, ¿no? Eso sería, digamos, creo que una imagen muy gráfica como para entender un compresor, para entender los controles básicos. Después otro control que tenemos es el sustain, que lo podemos pensar, por ejemplo, con una guitarra con distorsión. Una guitarra con mucho sustain sería una guitarra que yo le doy a una nota y queda sonando un montón de tiempo. Eso es porque tiene mucho sustain. Al contrario, si yo dejo sustain 0, es algo percusivo prácticamente. Es algo que yo, por ejemplo, daría una nota y se corta ahí, ni bien la doy. Como por ejemplo si yo diera un golpe o una palmada, tiene muy poco sustain. Entonces, con el control de sustain de un compresor, digamos, lo que nos ayuda es a definir cuánto tiempo queremos que tarde en perder el volumen un sonido. Después vamos a tener también un control de post ganancia, ya que en el proceso de compresión vamos a perder algo de volumen en nuestra pista original. Entonces lo que hacemos es aplicar una ganancia maquillaje, se llama, que lo que hace es, bueno, compensar la pérdida de volumen que tuvimos después del compresor con un poquito más de volumen. También podemos llegar a tener un pre-volumen, es decir, le podemos ajustar el volumen al sonido antes de que llegue a la compresión. En este caso el limiter no tiene ese control, pero puede ser que esté. Y después ya tenemos otros controles que no suelen estar, como por ejemplo un control de saturación en este caso, que lo que hace, en este caso, este control es decir, bueno, a partir de cuántos decibelios, fíjense acá, se va a aplicar una saturación suave. Es decir, en este caso, por ejemplo, todos los sonidos que pasen por encima de -1 decibeles, se les va a aplicar una saturación suave que por ahí en un máster sirve como para realzar algunos armónicos, como para darle un poco más de color, pero que no es nada esencial. Eso va a estar en algunos compresores, en otros no. Lo explico, pero no hace falta que le den mucha bola. Otro parámetro que me pasé completamente por alto mientras grababa el video, y lo estoy grabando después aparte, es el control de knee o rodilla en inglés. Es un control que se encuentra en algunos compresores, en otros no, y que modifica la manera en la que comienza a actuar el compresor. Es decir, si dejamos el knee en algo suave, lo que estamos haciendo es que el compresor comienza a actuar gradualmente antes de que el sonido llegue al umbral que habíamos fijado con el threshold. Va a arrancar, digamos, de a poco a comprimir hasta que llegue la onda de sonido al umbral que habíamos fijado. En cambio, si ponemos el knee en una forma más agresiva, como pueden ver la curva, lo que vamos a estar haciendo es que el compresor va a actuar solamente cuando la señal de audio pasa el umbral de threshold, y por lo tanto va a ser algo más agresivo. Se relaciona con dos cosas. Una, con el radio, como pueden ver, o sea, estamos modificando con el knee la misma línea que hace el radio, pueden ver. Y se relaciona también con el ataque, lo podemos llegar a confundir con el ataque, pero tenemos que diferenciar que el ataque es una vez que el sonido pasa el threshold, qué tan rápido va a actuar el compresor. Ese es el ataque. Y el knee es antes de que la onda de sonido pase el threshold, qué tan progresivamente va a ir apareciendo la compresión.
Es decir, si va a aparecer ni bien pase el threshold, o si queremos que vaya comprimiendo progresivamente hasta el punto en el que la onda de sonido pase nuestro umbral. Si dejamos el GNI en 0, como pueden ver ahora, va a pasar automáticamente de no comprimir a comprimir. Si queremos que haya una transición un poco más suave, bueno, ahí tenemos que ajustar, ¿no? Un GNI con transición suave se suele usar bastante cuando se quiere que el efecto de compresión, aunque después del radio marque una compresión dura, digamos que arranque a comprimir de a poco, hace que no se maten tanto las dinámicas. Entonces por ahí está bueno para cosas un poco más clásicas o voces, pianos. Y por el otro lado, una transición más dura lo que va a hacer es dar un poco más de ataque y está muy bueno para baterías, por ejemplo, u otros instrumentos de percusión. Después acá en el caso del Fruity Limiter también tenemos un Noise Gate, una puerta de ruido, que bueno, esto ya es tema aparte. Lo que va a hacer esto es decir, bueno, a partir de tal decibeles para abajo va a cortar el ruido para que no suene nada. Eso es una puerta de ruido, para quitar ruido de fondo más que nada. Pero les repito, eso ya es tema aparte. También hice un tutorial de eso. Si lo quieren ver, lo estoy dejando en pantalla. Y después tenemos acá, bueno, lo que es en realidad el plugin, que es la parte del limiter. Un control de ceiling, que es techo también como threshold. Pero en este caso vamos a definir el techo de limitación. Es decir, a partir de cuántos decibeles yo quiero que se corte todo el sonido y no pase nada por encima de eso. Eso, les repito, está ideal para un máster o para cosas que tienen mucho volumen, en el que yo les defino generalmente 0 decibeles para que no sature nada. Yo sé que dejando el ceiling en 0 decibeles, todo lo que quiera pasar o lo que esté más fuerte de 0 decibeles lo va a cortar directamente, va a fijar un techo y no va a pasar nada de ahí. Yo le puedo subir o bajar ese ceiling, pero generalmente se usa en 0 decibeles. Quiero mostrarles esta imagen para que vean lo quemado que estoy de todo lo que es producción musical. El otro día vi la caja de una cortadora de pasto y tenía este dibujo. Y justamente estaba pensando por ahí cómo explicar el tema de los compresores. Y bueno, yo cuando vi esta imagen digo, esto es un compresor. En este caso estaríamos viendo, digamos, que una cortadora de pasto sería como un limitador. Es decir, todo el pasto que pase por encima de 6 centímetros, o podríamos decir 6 decibeles, por ejemplo, los va a cortar. No va a dejar pasar nada por encima de eso. Para este caso, entonces, tengo como ejemplo la pista de un redoblante de una batería. Esto sería, digamos, lo que captó el micrófono que está apuntando al redoblante de una batería a lo largo de una canción. Esto está sin procesar. Vamos a irnos al limiter. Y la particularidad que tiene este plugin es que estamos viendo en tiempo real la onda de sonido, lo cual nos permite trabajar mucho más visualmente, nos podemos dar una mejor idea de qué es lo que estamos haciendo con los controles, ¿no? Y acá para arrancar lo que vamos a hacer es bajar el threshold. Bajar el threshold hasta cuando empecemos a ver, como pueden ver acá, estaría cortando algo de sonido. En este caso, digamos, no está haciendo nada porque el radio todavía no lo tocamos, pero ahora vamos a eso. Y ahí, como podemos ver, hay picos de sonido que están pasando por arriba, que son los que vamos a intentar cortar o controlar. Y hay sonido que está pasando por abajo que no vamos a tocarlos, están bien como están. Ahora sí, lo que vamos a hacer es ajustar el radio. El radio va a ser siempre una relación, como pueden ver acá arriba, de un número a 1. ¿Esto qué quiere decir? 2 a 1, por ejemplo, es que de 2 decibeles que pasen por encima del techo, va a dejar solamente 1. Si yo a esto lo dejo en relación 1 a 1, quiere decir que de cada decibel que pase, de cada 1 decibel que pase por encima de este techo, va a dejar pasar 1. Es decir, no va a estar actuando. Recién vimos que yo, por más de que seteé el techo y el radio estaba en 1 a 1, no estaba haciendo nada. Por eso mismo, porque de cada decibel que pasa estaba dejando pasar 1, es decir, no estábamos comprimiendo. Por el contrario, si yo al radio lo pongo al máximo, en este caso llega a 20, pero el máximo sería una relación de infinito a 1, estaría limitando. Sería un limitador ya, más que un compresor, ya que de cada infinitos decibeles que pasen, va a dejar pasar 1. Como sabemos que el infinito es un número vago, es como para hacernos una idea de una magnitud, no un número en sí, lo que quiere decir es que no va a dejar pasar ningún decibel por encima de este techo. Es lo que les dije recién con un limitador. Sería un limitador, ¿no? Entonces, para que tengan un parámetro, una compresión suave sería una relación de 2 a 1, es decir que de cada 2 decibeles va a dejar pasar 1. Una limitación media sería una relación de 4 a 1,
Es decir, que de cada 4 decibeles va a dejar pasar solamente uno. Y una compresión fuerte sería ya una relación 10:1. Es decir, que de cada 10 decibeles va a dejar pasar uno. Va a estar reduciendo bastante esos picos, va a estar comprimiendo bastante. ¿Cuánto nos conviene? Yo ya les expliqué en el principio. En este caso tampoco hay picos que vos digas se disparan mucho o hay mucho desnivel. Entonces yo creo que una compresión media tirando a fuerte va a estar bien. En este caso voy a dejar un radio de, a ver si puedo agarrar el plugin, voy a dejar un radio de 5:1. Es una compresión media tirando un poquito a fuerte. Acá podemos ver visualmente qué tanto está reduciendo. Fíjense que se hacen picos inversos. Por cada pico que pasa, digamos, por este techo, está, digamos, mostrando qué tanto sonido está reduciendo. Eso está muy bueno, es muy gráfico. En este caso voy a bajar un poco más el techo, porque hay muchos picos que quedan por abajo que me gustaría controlar. El ataque lo voy a dejar en 0 porque es un sonido percusivo, es un sonido que ya de por sí, como pueden ver, aparece rápido, no es un sonido que aparece de a poco. Entonces quiero que el compresor también actúe rápido, lo voy a dejar en 0. El release ahí está por defecto y el sustain también está por defecto. El sustain lo voy a dejar así, no me voy a hacer mucho la cabeza porque les repito es un sonido percusivo. No tiene por qué tener mucho sustain en este caso. El release, como pueden ver, si yo lo pongo al máximo, va a tardar más en volver el volumen a lo normal, es decir, le baja el volumen con bastante ataque, que es lo que seteamos acá, pero después hasta que vuelve al volumen que tenía tarda bastante, y si yo lo dejo en 0 es súper quirúrgico todo lo que hace, es decir, va a actuar el compresor exactamente en el golpe que esté pasando en el techo. Yo le voy a dejar un release más o menos por ahí, y para compensar el volumen que le restamos, digamos, con la compresión, voy a darle un poquito de ganancia a maquillaje, es decir, voy a aumentarle el volumen. Le aumenté 2,7 decibeles de ganancia, eso está a gusto de ustedes, depende por ahí del volumen que quieran que quede en la mezcla. Acá ya tenemos el resultado exportado y como pueden ver la diferencia es visual, controlamos muchísimo la dinámica, todo está ahora mucho más uniforme. Acá había algunos golpes que por ahí se iban bastante de volumen y acá están completamente controlados. Había reducciones de volumen por ahí en algunas partes que ahora están solucionadas. Por ejemplo, acá aumentó un poquito más de volumen, acá también. Todo está de todas formas con un poco menos de volumen porque yo le subí poco volumen maquillaje, esa ganancia de maquillaje. Le podemos subir más y esto va a quedar más amplia la onda de sonido. Bueno, restamos muchos otros picos, por ejemplo acá también había muchos picos, ahora eso está todo bajo control. Así que bueno, espero que les haya servido este tutorial. Sé que por ahí es algo complicado de entender, pueden mirar el video las veces que quieran, pueden preguntar las dudas que quieran en los comentarios. Yo las voy a intentar responder en la medida de lo posible y si no, también bueno, si ustedes tienen un poco más de conocimiento de esto o de algún control que por ahí yo no expliqué muy bien y quieren aportar algo de información, estaría genial que lo dejen en los comentarios, así vamos aprendiendo entre todos. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Tus ojos miedosos me ven, ya casi secos, recuerdan lo que pasó y aunque estoy